Y cinematografía. Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Bienvenidos. En agosto de 1974, los presos que estaban segregados empezaron a mandar al exterior vasijas con 3 palillos, toallas con 3 nudos, prendas con 3 amarres. Dijimos, nos quieren decir que faltan 3. Le decíamos al director de la penal, faltan 3, y él decía, no, y nosotros que sí. Ellos no sabían cómo nos enterábamos. Le decíamos que no tenían derecho a sacarlos de acuerdo al reglamento de la penitenciaría, y nos cerró las puertas el cabrón. Entonces le pusimos las mantas, relata don Luciano. 26 personas caminaron desde su casa hasta la penal de Oblatos, con volantes, mantas y pancartas. Avanzaron hacia Palacio de Gobierno, donde el abogado Enrique Velázquez explicó la situación. Vicente Zuno los citó al día siguiente en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco. La señora Lupita, mamá de Petros, tomó por el cuello al procurador Adolfo Rentería Agraz para exigirle que sacaran a los presos del penal. Él decía que estaba mal, pero que él no se enteraba. ¿Cómo hijos de la mañana no se va a dar cuenta?, le reclamó Lupita. Venimos por nuestros presos, nos los están torturando en algún lado, exigió el abogado Enrique Velázquez. 4 horas después regresaron a los 3 presos, Rubén Ramírez González, el Purrundum, Juventino Campaña López y Ricardo Rodríguez Moreno, lastimados pero con vida. Esta acción provocó que el Comité de Familiares en Defensa y Presos Políticos se acercaran más personas. La casa de don Luciano comenzó a llenarse de mamás de presos y desaparecidos. Pero más de desaparecidos, resalta. Las reuniones casi siempre eran en su casa, con pan recién salido del horno. Este pequeño fragmento que les acabo de leer es escrito por Alejandra Guillén, de la revista Magis del ITESO. Y bueno, su obra completa se titula Desaparecidos, la memoria de la búsqueda más dolorosa. Viene a colación porque nuestro invitado del día de hoy nos va a poder dar mucha luz al respecto, pero vamos primero con el tema musical de esta semana y regresando ya les doy redes sociales, formas de comunicación y todo lo demás, ¿sale? Bienvenidos, este es Estudio Darwin número 17. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer, llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño. Subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio quisieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente.
adolescencia fue una etapa bizarra. El cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva. En la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono. Colores policromos, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz y sonó, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario. Fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Perdón. 8 de la mañana con 6 minutos. A quienes se van conectando apenas, prendiendo el radio, bienvenidos, están escuchando Estudio Darwin. Les recuerdo que tienen varias formas de comunicación con nosotros aquí en el programa, en cabina. Está Alexis para atender los teléfonos, 31 34 22 22. Las extensiones son 12801, el 802 y el 803. Esa es una manera de que se comuniquen con nosotros. También lo pueden hacer a través de WhatsApp con pequeños audios de menos de 30 segundos en el 33 22 55 26 61. 33 22 55 26 61. Y bueno, todo lo demás, ¿no? Las redes sociales que ya conocen, en la página de internet de Facebook nos pueden encontrar como Estudio Darwin, nuestro canal de YouTube en donde pueden ver también contenidos pasados, los videos de los programas, lo encuentran como Estudio Darwin también, pegado todo, y nuestro Twitter es Darwin-estudio. Así que, pues, dense todos por bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos y desmañanarse con nosotros. Y vamos a lo que vamos. Les voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que ya se lo dije yo fuera del aire, se lo voy a decir aquí también al aire. Me va a costar trabajo hablarle de tú, porque siempre le he hablado de usted, pero es papá de un buen amigo, por lo tanto, estaba esa costumbre, pero siendo fiel al manual de estilo del programa, te voy a tener que hablar de tú. ¿Te parece bien? Te doy la más cordial bienvenida, Enrique Velázquez Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Yo tenía muchas ganas desde hace mucho. Bueno, cada que te veo, cada que nos encontrábamos en la campaña y así, era un placer platicar contigo porque, bueno, eres una persona que está llena de experiencias y que te tocó vivir cosas, bueno, impresionantes aquí en el estado de Jalisco. Eres abogado. Y eres alguien pues muy preparado y aparte simpatizamos en esto de la izquierda, así de que vamos primero presentándote a que la gente también te conozca igual o mejor que yo. ¿Qué edad tienes, Enrique? Tengo 66 años. 66. Ya decía yo que abogado de profesión. ¿Cuál es tu mayor pasión en la vida? Bueno, la verdad es que mi mayor pasión es la literatura. Uh-huh. La literatura y el arte, pero me he dedicado al derecho prácticamente toda mi vida y desde luego que hoy mi pasión es tratar de incidir en un mejor sistema de justicia en nuestro país. Y menuda tarea te has impuesto a ti mismo, ¿no? Los demás desde afuera lo vemos como complejo. Es una tarea de toda la sociedad, es una tarea nacional. Tiene que estar involucrada la sociedad mexicana para fin de que esto tenga la posibilidad de llegar a buen puerto. Cuando haces rememorancias y cuando te regresas a 40 años atrás, 30 años atrás, ¿te gusta tu imagen? ¿Te gusta lo que hacías? En parte sí, no lo escogí, Uh-huh. no lo escogí, fueron circunstancias, ahora sí que propiamente históricas, que nos tocaron vivir. Ajá. Me tocó vivir
la rebelión estudiantil del 68, me tocó vivir los años posteriores al triunfo de la Revolución Cubana, me tocó vivir, ahora que sí acaba de suceder el aniversario, la matanza del 2 de octubre, la matanza de junio de 71 y la represión en Guadalajara en septiembre de 70 en contra del núcleo de estudiantes que quisimos organizarnos en el Frente Estudiantil Revolucionario. ¿El FER? El FER. Sí. FER. ¿Y simultáneo a esto existía también la Liga 23 de septiembre? No, es decir, el FER fue el tronco común del que salieron la Liga Comunista 23 de septiembre, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, FRAP, las FRAP, y la UP, o Unión del Pueblo, con muchos asegúnes, pues, porque la Liga no fue solamente el FER quien concurrió, sino fueron un conjunto de organizaciones de otras partes de la República. En ese momento, el FER es en el que tú participabas, eras ya en ese tiempo abogado, ¿verdad? No era no? yo estudiante de Derecho, yo terminé hasta 1973. Mi generación es 68, 73 en la Universidad de Guadalajara. Entonces, cuando tú empiezas a defender a los presos políticos aquí en Jalisco, ¿todavía eras estudiante? Sí, yo empecé en la labor de defensa de los presos políticos en el mes de febrero de 1972, mandado por gente, en este caso por José Manuel Rodríguez Moreno, porque había el reclamo de que el abogado que estaba al frente propiamente del asunto de los vikingos, que eran los que apresaron como consecuencia del enfrentamiento de septiembre 29 de 70, no estaba atendiendo otros asuntos. Y entonces consideraron también que no tenía un sesgo político la defensa, sino meramente jurídico, y como yo era parte de alguna manera de la dirección del FER, y era además el único del FER que estaba estudiando Derecho, no había, vamos a decir, muchos de Derecho. Por eso dices que te fue colocando la vida, ¿verdad? Así es. Se me pidió que me integrara al despacho de Alejandro Herrera durante las mañanas, con el objeto de ayudarle y empezar con esto de la defensa, porque estaba en proceso el asunto de los vikingos, que fue de septiembre de 70 a agosto de 72, cuando se dictó el fallo absolutorio de 11 personas, de 11 estudiantes. En esos textos que he estado leyendo, encontré, te platico, me encontré varios libros interesantes, uno de José Jesús Morales Hernández, Memorias de un guerrillero, también un libro que se llama Los vikingos, de Rodolfo Muñoz y Zamora García, también libro de la guerrilla olvidada y otro interesante, Del barrio a la guerrilla, historia de la Liga Comunista del 23 de septiembre. En todos estos se habla de presos políticos, pero también se habla de desaparecidos, se habla de personas que incluso hasta la fecha, hasta el día de hoy, hasta el mismísimo día de hoy, no se sabe nada. Hay por ahí una chica que estaba embarazada, fue pues captada por las fuerzas federales, así ella y su niño, y pues no apareció ni ella ni su niño nunca hasta la fecha, pues. ¿Es así? ¿Sí había desapariciones forzadas? ¿Sí no se encontró ya gente? Hoy hay desapariciones forzadas porque no se puso remedio a las desapariciones forzadas de aquel entonces. 1977 es el año en que el Estado, lamentablemente, toma la decisión de exterminar a la guerrilla y particularmente a la Liga, y es entonces cuando empieza, vamos a decir, todo este periodo de 77 y una parte de 78, a practicarse la desaparición. Antes se detenía a las personas, pero se les ponía a disposición, si tú quieres, un mes después, torturados, etcétera. Pero ya en 77 se empieza a detener a una serie de personas, sobre todo de la Liga, y se les desaparece. Se les desaparece lo más ajustado, vamos a decir, a lo que pasó con los desaparecidos, está novelado. Está en la guerra de Galio de Héctor Aguilar Camín. Ahí se habla
de las instalaciones del campo militar número 1, tengo que referirme a eso. Claro. Porque yo creo, es una creencia personal que Aguilar Camín cuenta o contó para escribir esta novela con información privilegiada. Y en el caso de Jalisco hubo, no tengo el número preciso, porque hay inexactitudes en las listas que se han manejado, pero son más de 20 desaparecidos, no recuerdo el número exacto. Yo tengo la lista, no vine preparado para, para eso. No importa. Sí hubo desaparecidos. En lo personal yo considero que fueron ejecutados, porque todo esto de la contrainsurgencia era coordinado de alguna manera por la CIA. Y curiosamente me tocó ver un par de videos de lo que hicieron con los llamados desaparecidos, o con una parte de los desaparecidos en Chile y en Argentina. Los subieron a un avión, los mataron, les picaron los riñones y no sé qué otro órgano, con el objeto de que no flotaran en el mar, y fueron lanzados al mar. Yo creo que esa solución que se dio en esos dos países fue lo que sucedió aquí. Yo tengo la convicción de que nuestros compañeros, porque yo también participé con ellos y sí los conocí, a muchos de ellos, fueron ultimados de esa forma. De esa manera. Luego hubo otros con los que no se tomaron tantas molestias como subirlos a un avión, ¿no? En el caso de Enrique Guillermo Pérez Mora, de El Tenebras. No, él fue muerto en un enfrentamiento en Culiacán, después de localizar la Dirección Federal de Seguridad, una casa de seguridad allá, y él en el enfrentamiento mató al subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, Max Toledo. De hecho ya estaba herido de muerte, ¿verdad? Enrique Guillermo ya estaba herido de muerte cuando no lo sé. Le da todavía... No lo sé, pero sí sé que fue muy certero, porque dio un balazo en medio de los ojos, ultimó a este personaje policial. Tenemos que ir al primer corte de estación de este programa. Regresando, quiero también platicar contigo un pequeño extracto de aquí, porque me dejó con la piel chinita. Así que espero que también ustedes que nos están escuchando logren imaginar todo lo que tenía que pasar esta gente en este momento, para que también de alguna manera podamos valorar esta paz que tenemos ahorita, ¿no? Que no sin problemas, pero en paz. Lo que investigamos. Estudio Darwin. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Radio UDEG. Y en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara. Lo que descubrimos. Estudio Darwin. Sabiendo el peligro que esto implicaba, sacamos el cuerpo de donde lo estábamos velando. Lo subimos a la caja de mi camioneta y nos lo llevamos. Esto que les voy a relatar es de un texto, se los quiero decir antes para que puedan entender quién es quien lo está platicando, quién nos está comentando esto. Es JJ Morales Hernández, es Memorias de un guerrillero y es el capítulo 9, en donde narra la muerte de Enrique Guillermo Pérez Mora, El Tenebras. Y bueno, les continúo comentando. Dice, íbamos yo, mi primo y el licenciado Enrique Velázquez Martín, a quien tengo aquí en cabina, quien junto con doña Mari había sido parte fundamental del éxito en la fuga del Tenebras de la prisión de Oblatos. Llegamos con el cuerpo a una casa por la calle 38 y Gómez de Mendiola. Era una casona muy vieja, grandota. Entramos en ella y en el patio había un arbolote y hacia la izquierda un cuarto. Una vez dentro del cuarto bajamos la caja, sacamos el cuerpo, lo colocamos en una planchita que no sé por qué razón estaba ahí, ni a qué se dedicaba esta persona, pero ahí estaba. Enrique ya había sido abierto y cocido desde Culiacán, pues los policías habían impedido que se le concluyera la autopsia. Por eso estaba hinchado, y cuando el hombre metió la punta del cuchillo en la costura que tenía en el abdomen, se desparramaron los líquidos fétidos. Nosotros le ayudamos a hacerle la autopsia. Limpiamos la parte de su vientre sacando las vísceras y echándolas en un bote alcoholero, mientras yo le lavaba el tiro de gracia. Observé su rostro, ahí estaba mi amigo de infancia, mi compañero de celda, de armas, ahí estaba tendido. Se acababa de rasurar, se había dejado más largas las pastillas y creo que había desayunado antes de que comenzara la balacera. Le dijimos al señor que nos íbamos a quedar con el corazón. No se opuso. Enrique Velázquez y yo lo tomamos de su pecho. Lo guardamos en un frasco. Luego, este amigo que no conocía le cosió el estómago, arregló el cuerpo, lo vestimos y lo volvimos a meter en su caja. Nos regresamos con el cuerpo en la caja para seguirlo velando y con el frasco muy escondido. Al llegar le dije a doña Mari, yo no sé si hice bien o hice mal, pero creo que esto no se lo pueden comer los gusanos.
Es un documento histórico, aquí está. ¿Sucedió eso? Sucedió, básicamente sí, pero no de la forma que lo dices. ¿No? No igual. No igual, hay pequeños detalles. El corazón yo me lo llevé a mi casa, lo tuve 15 días, y porque la idea de recoger el corazón fue mía, pero eso no importa. Lo importante es que después efectivamente fui con Jesús y tomamos la decisión de ir a entregárselo a doña Mari. Y no me puedo imaginar la cara de una madre al recibir el corazón de su hijo. O sea, en un frasco de alcohol, pues. ¿Cuál fue la expresión de doña Mari? Fue de sorpresa, pero no fue negativo, fue positivo. El que todavía hubiese una parte, la parte, vamos a decir, emblemática del cuerpo de cualquier persona, el corazón. Tal cual. Que estuviera ahí y que ella pudiera tenerlo y conservarlo. Supongo que doña Mari estaría también ya muy sensibilizada con el asunto de la lucha, ¿no? Sí, ella era, a diferencia de las otras madres, que decían que sus hijos eran unas blancas palomas y eran inocentes, ella estaba perfectamente consciente de que Enrique, en lo que andaba Enrique, que Enrique quería transformar el mundo, quería transformar México, y que había elegido la vía armada para hacerlo. Uh-huh. O sea, entonces ella... Porque no había ninguna otra vía aparte, ¿no? Creo que en ese momento no. Sí, exacto. Creo que en ese momento no. Pero Amor, en este caso, operó aquello de que amor no quite conocimiento, y era de las pocas madres, de las muy pocas madres que aceptaba que sus hijos sí andaban en lo que se les achacaba. Sí, me encanta porque también se le atribuye a ella una frase de que estaban en el velorio, llega una señora y le dice, pues bueno, no, los hijos a veces se nos descarrían o algo por el estilo, y ella le dijo, no, a mi hijo no lo mataron por descarriado, lo mataron andando en las buenas y por defender una causa, y si la lucha por la libertad era el costo, o sea, morir es el costo, pues ni modo. O sea que por eso la siento como que estaba muy sensibilizada ante el tema. Pero ¿cuántas madres como esta, como doña Mari, no habrán perdido a sus hijos en esa época, o habrán simplemente tenido hijos heridos, encarcelados? ¿De qué volumen de gente estamos hablando? Porque cuando hablamos de guerrilla, no sé si estamos hablando de 20 personas o estamos hablando de 500 o de 2000. ¿Cuánto se cree que había en ese momento? Es una buena pregunta. Yo creo que llegó a haber hasta 150 presos de las tres organizaciones. Yo creo que en un momento dado el FER llegó a tener en su mejor momento aproximadamente como 1000 miembros, entre adherentes y miembros, vamos a decir, más comprometidos. O sea, no todos armados, pues. No todos armados, y sobre todo nosotros, nuestra estructura del FER era una estructura barrial, más que una estructura. No habíamos logrado hacer un trabajo político abierto en la universidad por las condiciones que imperaban. Claro. ¿Y qué condiciones eran estas? Bueno, en cada centro, en cada núcleo universitario, había un núcleo de golpeadores que a la menor manifestación de descontento, de inconformidad o cualquier planteamiento político, inmediatamente las personas identificadas eran golpeadas, eran llevadas a la barranca, eran llevadas al edificio de la FEG, es decir... O sea, estos golpeadores eran de la FEG. Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Es como apasionante ver también cómo la Universidad de Guadalajara se ha transformado, ¿no? Lo que sí era en ese momento y la maravilla que soy, pues. Lo tengo que decir. Yo no conozco al líder de la universidad. Sin embargo, hay un antes y un después de él. Sí, sin duda. Sí. Es más, pero yo me atrevería, voy un poco más lejos, hay un antes y un después en la ciudad, no solamente en la universidad. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, la ciudad se ha transformado. No lo conozco, no he tenido la oportunidad de platicar con él. Sí lo conozco, sí claro. Lo he saludado un par de ocasiones. Hay un antes y un después, sí, definitivamente. Sí, yo siempre, y qué interesante que lo mencione, porque mi posición es, te puede caer bien o mal, ¿no? Porque, digo, en eso sí, ahora sí que no somos monitas de oro, nadie. Y su carácter o su forma de proceder te puede caer bien o mal. Lo que ya es innegable en este momento es el legado. O sea, hay cosas que ya son tan evidentes que no las puedes negar. Por acá, Héctor Cartagena nos dice
que es hermano de Mario Álvaro Cartagena, alias el Guaymar. Manda felicitaciones y comenta que su hermano estuvo preso en la penal de Oblatos y se fugó. Tenebras, y lo vuelven a encarcelar en México, y él vio con vida a muchos de los guerrilleros como Alicia del Río, que después ya no se pudieron localizar. Así es. Muchas gracias, Héctor, por compartirnos esta vivencia. Por eso queríamos tratar el tema, y por eso invitamos a don Enrique Velázquez, porque sabíamos que quién mejor que él nos podría adentrar en este mundo, pero no todo el programa lo podemos dedicar, o lo queremos dedicar solamente a la parte histórica, sino hacer el análisis, o pretendemos acercarnos a un análisis de eso era Jalisco, o eso era la ciudad en ese momento, en los 70s. Y ahorita me gustaría pasar a en dónde estamos hoy. O sea, la impartición de justicia en el estado de Jalisco, ¿ha evolucionado para bien o sigue siendo no expedita y no cumpliendo con los objetivos de ser imparcial y de todos los demás objetivos que persigue? ¿Ha habido mejoría o no? Bueno, se está en el proceso, vamos a decir, de implementación del nuevo sistema de justicia penal. El mundo, vamos a decir, o la mayoría de los países del mundo, han escogido este modelo del sistema de juicios orales en su corte acusatorio o adversarial, y desde luego esto es consecuencia, no solamente en México, sino en el mundo, de la obsolescencia del sistema inquisitivo, es decir, del anterior sistema, o conocido como sistema tradicional, en que prácticamente la investigación y todas las pruebas eran recabadas en la llamada etapa de averiguación previa por el Ministerio Público, y eso servía para consignar, para decretar forma de prisión, para sentenciar en primera instancia, en segunda instancia, y para condenar a las personas. Entonces había una desigualdad, es decir, sería muy importante, no obstante que ya está formalmente en todo el país, ya entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, existen muchas carencias. La gente todavía no sabe en qué consiste. Yo me quiero permitir hacer una sugerencia. Yo creo, por ejemplo, que si se hiciera una historieta del tipo de las que hacía Ríos, y esta historieta se difundiera o se vendiera en el país, en que se establecieran cuáles son las semejanzas, pero sobre todo las diferencias entre el anterior sistema y este, podría la gente asimilar. Yo creo que esta es una labor de lo que José Vasconcelos llamaba la educación pública, y en la que debían participar, desde luego, la prensa, la radio, la televisión, las redes sociales, o sea, para que la gente conozca en qué consiste este sistema. Yo creo que estamos ahora sí en deuda con la sociedad en cuanto que no se han destinado los recursos. No se ha socializado, ¿verdad? No se ha socializado, efectivamente, no se han necesitado los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios y suficientes para que la sociedad conozca en qué consiste este nuevo sistema. Quiero permitirme yo hacer algunas preguntas, que algunas de ellas podrán ser obvias y evidentes, pero tratando de despejar algunas dudas que pudiéramos tener en el auditorio. Sí. La primera es, si una persona es acusada de algún delito, ¿qué beneficios tiene con que se le aplique un juicio oral a diferencia del juicio anterior que recibía? Hay muchos. Solamente voy a destacar algunos. Antes, la mayoría de los delitos traía consigo la prisión preventiva. Es decir, fueses o no fueses culpable, eras sometido a un proceso, detenido, y estabas en la prisión preventiva. O sea que eso de que eras inocente mientras no se te descubría lo contrario no aplicaba, ¿verdad? Desde el punto de vista teórico... Pero si estabas encarcelado ya. Y estabas encarcelado. Porque la mayoría de los delitos contraían consigo prisión preventiva. Hoy es al contrario. Hoy, efectivamente, solamente los llamados delitos de alto impacto, como son el secuestro, el homicidio, la violación, la extorsión, los delitos cometidos con violencia o con armas. Los de sangre, sí.
Y algunos otros tienen lo que se llama la prisión preventiva oficiosa. Y todos los demás, las personas que son señaladas o son vinculadas a proceso, se sigue en libertad. Perfecto. Entonces, ese es un cambio, pero es un cambio que no solamente en México, es un cambio en el mundo. Muy significativo. Estamos en presencia. Entre la reforma penal de 2008 y la reforma en materia de ley de amparo y de derechos humanos de 2011, estamos en presencia de una verdadera revolución en la operación del derecho, que falta implementarla y que hay muchas carencias que hay que resolver sobre la marcha. Tenemos que ir a un corte. Yo nada más quiero dejar ahorita al aire una reflexión con la que tú no estuviste muy de acuerdo conmigo el otro día, pero yo decía, este país no va a salir de ser perico perro mientras no exista una impartición de justicia verdadera, que no exista la impunidad. Tú me decías que sí, pues, eso y otras cosas, ¿no? Pero yo sí lo veo como la piedra angular, pues. O sea, un país que no imparte justicia entre sus ciudadanos no tiene futuro, no tiene un futuro brillante, pues. Vamos, son las 8:32 de la mañana, vamos a un corte de estación y regresamos. Lo que observamos. Estudio Darwin. Lo que nos apasiona. Estudio Darwin. Pueden llamarnos al 31 34 22 22 en las extensiones 12 801, 802 y 803. Está Alexis listo y dispuesto para escuchar sus comentarios. También nos pueden mandar tanto mensajes escritos como de audio a nuestro WhatsApp 33 22 55 26 61. Estamos platicando con el licenciado Enrique Velázquez Marín. Martín, dije Marín, ¿verdad? Martín, perdón. Estamos muy inmersos ahorita en el tema de los juicios orales, ya nos adentramos en el tema, Enrique, y te preguntaba yo primero en qué se verían beneficiadas las personas, y la segunda es en qué se ve beneficiado el Estado. O sea, esta impartición de justicia distinta va a hacer que estos cúmulos y cúmulos y cúmulos de archivos que se ven en todos los juzgados ya no sea de esa manera el atraso. Sí. Yo sí creo que va a hacer que la impartición de justicia sea más rápida, porque el sistema prevé que la mayor parte de los conflictos, porque un delito es un conflicto, se resuelvan mediante mecanismos reparatorios. Más que el castigo es importante. El hecho de que no haya impunidad en ese país y en todos lados es muy importante. Pero generalmente la víctima quedaba sin que se le haya reparado el daño. Correcto. Sabemos que hay situaciones y hay valores que no pueden ser reparados, como la vida. Por supuesto. Pero existen otros valores y otras situaciones que pueden ser reparables en cierta medida. Sí. Y este sistema pone precisamente el acento en esa reparación posible. En ese sentido, las víctimas van a tener algo que no tenían. Antes la víctima estaba absolutamente hecha a un lado. Mientras se integraba una investigación. No existía en general reparación del daño. Inclusive con la condena y demás, lo que sucedía es que pasaba el tiempo y prescribía la reparación del daño. Y la víctima no tenía ningún papel, tenía que ser representada directamente por el Ministerio Público. Esa era mi pregunta. Antes el Ministerio Público hacía la labor de fiscal, ¿no? Era el señor de horca y cuchillo. Exacto. De hecho, yo quiero decirlo con todas sus letras, si hay y si hubo sobre todo resistencia al nuevo sistema, provino de las fiscalías. Claro. Porque ellos eran los que decidían la vida y destino de las personas. Ellos eran los que elaboraban las pruebas y esas pruebas prácticamente servían para todo. Si existía una averiguación en contra de una persona, ellos tenían la facultad de decirte o no, y generalmente no lo hacían. Tú no sabías que se estaba en proceso una averiguación en tu contra. O sea, te enterabas ya cuando estabas casi condenado. Te enterabas ya cuando estaban ejecutando la orden de aprehensión. Híjole. O sea, sí, ¿en cuántos casos no se ha dado que estaban comiendo en su casa y llegaban y vámonos? Ese era el sistema inquisitivo. Inquisitivo proviene de inquisitorial. Claro. Tiene que ver con el sistema inquisitorial
de la iglesia. Sí. Sí, de que te acusé ya y prácticamente ya te estoy dictando sentencia en la acusación, ¿verdad? Así es. Ahora, se supone, o el último dato que yo escuché respecto a por qué no se procesaba o por qué no había tantas personas en las cárceles por delitos contra la salud, decía un juez que escuché algún día, decía, lo que pasa es que el Ministerio Público no nos integra bien las averiguaciones. O sea, era la manera en la que este juez daba salida y le preguntaba a la periodista, y entonces, ¿por qué de los demás delitos sí terminan en la cárcel, no? Ahí se integra bien el Ministerio Público, como un poco metiéndole jiribilla, preguntándole que si no sería porque el narco pues sabe corromper o puede corromper mejor. ¿Este sistema es menos corrompible que el anterior? Yo pienso que en general sí es menos corrompible, pero lo referente, la acción penal en su mayor parte sigue siendo facultad del Ministerio Público. Existe la división de poderes. Un juez no puede iniciar un procedimiento, tiene que iniciarlo o el Ministerio Público o el particular en el caso de la acción privada, que solamente hay acción privada penal en aquellos casos de delitos de querella que son delitos menores. En el caso ¿Cómo cuál de sería? como amenazas o... Ah, ok. ¿sí? Ok. En todos los demás delitos, el Ministerio Público tiene que acusar y tiene que probar. El que afirma está obligado a probar. Correcto. Y el Ministerio Público es el órgano técnico de la acusación, tiene que recabar las pruebas para demostrar que existió un hecho delictuoso, que en la primera etapa de la vinculación a proceso, que es probable que lo cometió el imputado o que participó en su comisión o en su momento en el juicio oral propiamente, que es responsable. De otra manera, en el caso de que haya duda, el juez está obligado, el juez no puede iniciar los procedimientos. Ahora, esta figura del Ministerio Público a veces resulta, al menos para los simples mortales que no estamos tan metidos en la cuestión de la impartición de justicia, nos resulta un poco grotesca, ¿no? Porque el Ministerio Público es como este agente que llega, recaba cierta información y luego está encargado de profundizar en esa investigación, ¿no? Pero nunca nos enteramos de que un Ministerio Público, por ejemplo, esté investigando a una persona y en la investigación se dé cuenta que hay pruebas contrarias, por ejemplo, a lo que está investigando y que entonces se convierta en quien ayuda a la persona. ¿Se da eso o no se da? Sí se ha dado, la historia se ha dado, pero es la excepción, no la regla. Y debería de ser así, ¿no? Y debería ser que... Porque todos le pagamos a ese cuate. Si el Ministerio Público se da cuenta de que no hay delito, el Ministerio Público tiene que poner en libertad a la persona. Pero la tendencia, la práctica, es la contraria. El Ministerio Público es el perseguidor. Exacto. O sea, y no le gusta perder, ¿no? Son situaciones... No, a nadie le gusta perder. No, pero es que ellos no deberían de asumir que perder es descubrir la inocencia de una persona. Al contrario, deberían de sentirlo como ganar también. Hay actitudes, yo diría, centenarias. Sí. Y esto proviene del Ministerio Público, no solamente en la vida independiente, sino... Lo venimos arrastrando es centenario. desde antes. Esa es una de las cosas muy interesantes. El otro día comentábamos que los países que fuimos colonias españolas, con toda la herencia que tiene que ver esto, ¿no? No solamente el catolicismo o el idioma, etcétera, sino con toda la idiosincrasia del español. Todos estos países estamos en condiciones económicas y sociales mucho más atrasadas y mucho más empobrecidas que los que fueron colonias inglesas, por ejemplo, o que fueron colonias holandesas o francesas. Y parte de eso, de ese atraso que traemos, quizá desde la conquista, lo tenemos arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? No solo en la impartición de justicia, en nuestra idiosincrasia como pueblo, pues. En este asunto de que el honor, por ejemplo, no es un valor en nuestra sociedad ni muy practicado ni muy valorado, ¿no? O sea, no es como en otros países que un primer ministro puede renunciar por una cuestión de honor. Aquí, ¿cuándo nos vamos a imaginar a un presidente renunciando por una cuestión de honor? ¿No? ¿Coincides? Sí, coincido. Yo creo que sí se puede cambiar. Para nosotros debe ser un ejemplo ver cómo en otros países no hay grado de impunidad que hay aquí. Cierto. Y yo creo que eso se debe a la tolerancia. Hemos tolerado que las cosas crezcan.
que las cosas malas crezcan, que crezca el crimen organizado, que el crimen organizado controle a una parte del Estado. Yo creo que la actitud que nosotros necesitamos cambiar como personas y como país y tomar en serio que esas cosas afectan a toda la sociedad, Exacto. nos afectan a nosotros, van a afectar a nuestros hijos, a las futuras generaciones, y que tomemos en las manos la necesidad de hacer cambios, no solamente en el sistema penal. Ujú. Este país reclama un cambio en la salud política. Es claro que el presidencialismo ya no es una solución, Cierto. sino es un obstáculo. Cierto. El momento actual así lo dice, y existen muchos politólogos sumamente eminentes, científicos, que plantean una nueva constitución. Entre ellos está José Woldenberg en especial, la necesidad de un sistema semiparlamentario Claro, por supuesto. y una nueva constitución. Por supuesto. Lo vienen diciendo desde hace 25 años, pero esas voces no llegan a los espacios de poder. Por consiguiente, pues, las decisiones se toman en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y las toman quienes ejercen el poder. Y con el desprestigio que tienen ambas. Y si esas autoridades no toman en consideración esas voces, no comparten eso, pues obviamente nunca, esas gentes que son las que pueden llevar a cabo los cambios, no participan en política. O si participan, lo hacen de manera muy débil. Y el problema es que cuando les abren la puerta para participar, como ahora con las candidaturas independientes, te das cuenta que de cualquier manera el sistema está tan bien blindado que es prácticamente imposible tronarlo desde adentro. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo nada más. El chico diputado aquí en Jalisco es una sola persona. Puede ser el más honesto, puede ser el más bien intencionado. Es más, puede ser el más brillante y quizá el mejor acompañado por personas que sepan de la materia en la cual vaya a presentar una iniciativa. El problema es que es un tipo, es un voto, ¿no? O sea, si no tiene una bancada, si no hay 20 pelados apoyándole, no pasa nada. Y difícilmente los partidos se toman la molestia de estudiar las propuestas de los otros partidos, ¿no? O sea, si no, a veces las votan las propias sin haberlas leído, se van a andar poniendo a leer la de este chamaco del ITESO. Entonces, está hecho el sistema para que si llega uno bueno, de todas formas no puede incidir, ¿no? Bueno, es que mientras no sea mayoría, Sí. Quien decide en los cuerpos son las mayorías, ¿no? Mientras no sea mayoría, pues obviamente eso no va a resultar, ¿no? A menos que los convenza, lo cual es muy difícil. Generalmente los partidos se manejan por bloques. Sí, no se mueven necesariamente porque... Por razones. Sí, por razones. No, exacto, no. Suelen ser más oscuros, más maquiavélicos que eso, ¿no? Vamos al último intercorte de estación y regresamos. Están escuchando Estudio Darwin. Lo que teorizamos. Estudio Darwin. Lo que innovamos. Estudio Darwin. Qué rápido se me está pasando este programa. 8 de la mañana con 49 minutos. Estamos platicando con el licenciado Enrique Velázquez aquí en cabina. Nos llega un mensaje que dice: felicitaciones por el programa, es muy acertado e interesante. Admito que lo sintonicé por error un día, pero qué agradable. Felicitaciones a todo el equipo y al invitado. Es Juanjo López desde Chicago. Juanjo, muchas gracias, qué bueno que nos andes escuchando allá en Chicago. Vota por Hillary, por favor. Digo, ahí de pasón, ¿no? No te vayas a quedar ahí de flojo el día de la votación, porque si llega Trump, nos tenemos que cambiar de mundo y como no, todavía no nos podemos ir a otro, no, es que este güey sí nos metería en un conflicto mayor. Y tenemos también un mensaje que nos llegó por audio de WhatsApp, déjenme ponérselos y ahorita ya, Enrique, si quieres atendemos los dos temas. Por ejemplo, a mí que me agarraron Híjole. pipa. Perdón, pero se escucha muy mal el mensaje. Voy a tratar de subirle un poco el volumen. Se oye muy mal. Y sí queremos transmitir tu mensaje al aire. A ver, déjame ver si lo logramos. A ver, ponlo. Bueno, ahorita resolvemos esta cuestión técnica. Una disculpa por este inconveniente. Pero ahorita lo ponemos al aire el mensaje.
Comentábamos ya nada más como, ahora que estamos ya en la parte del cierre, Enrique, los beneficios o los no beneficios de este nuevo sistema. Y justamente ahí voy. ¿Te parece que hay algún retroceso en este nuevo sistema? Digo, ya nos has hablado de que sí hay muchos avances y hay muchas cosas positivas que se van a resolver en cómo se impartía la justicia antes y cómo ahora. Pero ¿hay algo en lo que te parezca que no se hizo lo suficiente o que se retrocedió? En la socialización y en la presupuestación. Son dos, creo que son los talones de Aquiles del sistema, espero que se resuelvan. Pero ese problema esos problemas no son privativos. El de la presupuestación está grande. Del nuevo sistema penal, sino en general de toda la problemática política y social del país. Espero que avancemos en eso. Pero sí hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, antes el juez ni siquiera conocía al acusado. Hay infinidad de casos. No se permitía en la práctica que las personas accedieran a las audiencias. O sea, el acusado no podía estar en la audiencia. No. Pero personas ajenas. Ok, como público. Hoy las audiencias son públicas. Okay, si las dimensiones del local, generalmente son solamente los amigos y particularmente los familiares los que están. Hoy cualquier persona, previa solicitud informal, puede acceder a una sala de justicia, a presenciar el desahogo de las pruebas en su momento y el fallo. Y ahora sí, el acusado va a poder hablarle de frente al juez y decirle, oiga, yo no hice eso, yo estaba en tal lugar, o sea. Teóricamente siempre ha podido. Lo que sucede es que el asunto era atendido por actuarios. Pues sí. Ni siquiera el juez y el secretario se dedicaban a hacer acuerdos por escrito, aquellos cerros, exacto. aquellos expedientes interminables, grandísimos. Y las declaraciones aparte las hacían los abogados en un texto por lo que les dijo el acusado, ¿no? Sí, el actuario interpretaba lo que quería decir. Ya era como teléfono descompuesto. Y obviamente eso muchas veces tergiversaba el sentido y el contenido de las declaraciones de las personas. Es que hasta la intencionalidad en la voz cambia. Por supuesto, totalmente. Por supuesto. Entonces, hay muchísimas cosas, muchísimos principios del sistema y principios procesales. Por ejemplo, hay una cosa importante. Existe el principio de contradicción, el sistema de igualdad de las armas, se le llama. Si una persona le quiere hacer un planteamiento debido o indebido al juez, el juez necesariamente tiene que llamar a la otra parte. El juez no puede atender a una de las partes. Eso está muy bien. Sin que esté presente la otra. Eso está muy bien. Entonces, eso yo creo que sí incide. Pues de entrada en el tema de la corrupción casi lo elimina, ¿no? Incide notablemente en el tema de la corrupción. Sí. Porque no va a ir una persona a hacer un ofrecimiento indebido en la presencia del interesado. Bueno, en este país pasan muchas cosas, pero esperemos que no sea el caso. Bueno, la lógica general así lo... ya sería demasiado. A ver, vamos a ver si ahora sí resolvimos el asunto técnico. Por ejemplo, a mí que me agarraron con una pipa de marihuana, pipa para fumar marihuana, y solo traía casi ya la pura ceniza, y no me dieron chance, me llevaron hasta el Ministerio Público, de ahí me llevaron a otra instancia y tuve que pagar 4,000 pesos para poder salir. Por ejemplo, ahí cómo aplica la ley nueva. 4,000 pesos, pero en primera se supone que ya no es delito, es falta administrativa, ¿no? Aparte dice que no traía ya nada de marihuana, sino la pura ceniza en la pipa. No, todavía la posesión es delito. Es decir, es delito, o sea, depende de la cantidad, pero los 4,000 pesos seguramente no fue al juez al que se los dio, sino lo soltaron en el Ministerio Público, en la policía, y eso obviamente, esos 4,000 pesos fueron indebidamente dados. Él tiene la posibilidad de ir a la fiscalía y denunciar a las personas que le exigieron esa cantidad. Híjole, Enrique. Particularmente a quien se los dio. Bueno. Pero esa gente tiene tu dirección, tiene tu todo. Yo no lo haría. El Ministerio Público, si él presenta una denuncia en ese sentido, el Ministerio Público tiene, teóricamente, la obligación de tomar todas las medidas para protegerlo. O sea, el nuevo sistema prevé la protección de la víctima y el establecer una serie de medidas precautorias y cautelares para precisamente restringir
la acción, en este caso, del presunto imputado. Híjole, la verdad es que el caso que nos plantea el radioescucha debe ser cosa de todos los días, ¿no? Nosotros, que es muy común que nosotros como ciudadanos vamos transitando y vemos una patrulla revisando a 2 chavos con mochilita, que muchos de ellos parece que van saliendo como de una obra de construcción, etcétera, etcétera, y ellos acostumbran, muchos de ellos, a fumar marihuana. Es común que traigan marihuana. Sí, es decir... Pero 4,000 pesos es un robo. ¿Cómo te lo diré? Si una persona es adicta y le encuentran una cantidad que es exclusiva para su consumo, deben ponerlo en libertad. Pues este sería el caso Pero de él. En realidad, esta es una materia federal. Claro. Aunque ya pueden conocerlo tanto los juzgados del fuero común como los juzgados federales, pero lamentablemente no se hace. Exacto. Sigue habiendo prácticas a ese nivel que afectan a la ciudadanía. Pero él tiene la posibilidad de presentar su acción. Y el problema es que no presentamos las acciones por miedo, porque nos significa tiempo, y mientras sigamos así, las cosas van a seguir igual. Tienes razón, tienes toda la razón. No podemos asumirnos siempre la parte vulnerable. También podemos empoderarnos y exigir nuestros derechos. Y a lo mejor ese sería el buen consejo para ti que nos llamaste y nos compartiste pues este mal trago, porque vaya que te han de haber hecho pasar un muy mal trago. Y si andabas pacheco, peor. Oye, y por cierto, en este tema nada más, cerrando, eso se podría eliminar si legalizáramos todo el mercado de las sustancias y lo atendiéramos como un asunto de salud pública, como lo ha hecho Holanda y otros tantos países, Portugal, y con muy buenas experiencias, con muy buenos resultados, ¿no? Entonces, ahí habría que voltear a ver a los que ya lo hicieron y ver cómo le está yendo. Enrique, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Ya se acabó esto. Gracias a ti, agradezco la oportunidad y la posibilidad de estar contigo y de participar en tu interesantísimo programa. No, al contrario. Un honor haberte tenido hoy por acá de invitado. Gracias. A ustedes que nos escucharon les agradecemos muchísimo, esperemos que se la pasen muy bien todo este fin de semana y lo que resta de la semana, y nos vemos por acá, por supuesto, el próximo sábado a la misma hora, y durante la semana, chéquense, ya tenemos página de internet, ya casi pues, pongan estudiodarwin.com y ya sale ahí algo que dice próximamente y ahí está todo ya muy bien, ¿sale? Entonces, nos vemos por aquí el próximo sábado, pásenla muy bien, gracias, yo soy Miguel Galán, en los controles técnicos estuvo José Luis Vázquez y en los teléfonos Alexis Langarica, muchas gracias. A mí mismo. Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Esta fue una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.